Me sorprende el Señor porque justamente en esta semana dice que el Señor nos habla de una y de mil maneras. Y Él es el que confirma lo que el Señor quiere que hablemos con su pueblo. Lo que el Señor quiere, o mejor dicho, lo que el Señor sabe que el pueblo necesita. Él es el que suple. Aleluya. Y casualmente, cuando estoy entrando al templo en esta mañana, me encuentro a dos hermanos que están hablando del tema. Están hablando de la fe. Y entonces yo solo no les dije nada a los hermanos que era el tema que iba a predicar esta mañana. Y yo solo dije en mi corazón: gracias, Señor, por confirmar. Amén. Y hay circunstancias también que están en medio del pueblo. Y Dios pone las circunstancias con propósitos. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios quiere probar tu fe. Dios usa cualquier circunstancia, cualquier dificultad de nuestra vida para que te acuerdes que hay un Dios que está ahí para darte la mano cuando te sientes que ya no hay esperanza, cuando sientes que las puertas se cierran, cuando sientes que la luz, el cielo se nubla. Porque dice otra vez el Señor que Él es el que abre y el que cierra. Él es el que da y Él es el que quita. Sobre todo a los hijos de Dios, a los que creen, a los que aman su nombre y a los que le adoran en espíritu y en verdad. Veamos la palabra de Dios, hermano, en Hebreos 11:1. Creo que no sé, se mira un poquito borroso la imagen. Algo está pasando con la imagen. Pero Hebreos 11:1 dice, hermano: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y le voy a, solo para ponerle un ejemplo, ¿por qué estamos nosotros aquí en esta mañana adorando y alabando a un Dios que no podemos ver con nuestros ojos literales, físicos? Pero en el fondo de su alma y de su corazón, usted puede ver y usted puede sentir la presencia de Dios. Y por eso es que usted levanta sus manos. Y por eso es que usted le canta y adora juntamente con nosotros a ese Dios que usted sabe que aunque usted no lo pueda ver con sus ojos, pero usted lo puede sentir. Y usted está aquí porque su fe le dice, su corazón le dice que hay un Dios todopoderoso, el cual nos dio la vida. Entonces, esa es la definición, hermano, de lo que es el versículo 1 acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cuando nosotros pedimos algo a Dios, lo pedimos con confianza, sabiendo que Él nos lo va a dar en el tiempo de Él. No cuando yo quiero, o no cuando yo no le puedo poner día, hora, fecha al Señor para que me dé algo que yo quiero en tal fecha. No, Dios te lo va a dar en el tiempo de Él. ¿Amén? Por eso que caminamos por la fe. En la fe religiosa no necesariamente impide confiar en la ciencia en general
el concepto de fe se caracteriza porque implica la creencia o la confianza ciega, sin duda, sin dudar, sin requerir de pruebas o demostraciones o comprobaciones. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, voy a hablar un poquito más adelante de Tomás, pero cuando el Señor resucitó, Tomás, el Dídimo, uno de los seguidores, discípulos de Jesús, cuando le dijeron que el Señor había resucitado, él tenía dudas en su corazón y dijo: yo no creeré a menos que yo ponga mi mano en su costado y mire yo los hoyos de sus manos. Y ahí estaba el Señor entre ellos, y como él ya tenía su cuerpo glorificado, solo se apareció ahí y le dijo: Tomás, mira mis manos, mete tu mano. Y Tomás, al verlo, dijo: Señor mío y Dios mío. Pero ahí podemos ver, hermano, que Tomás no tenía la fe para creer las promesas que Dios le había hecho. Pero esas promesas que Dios le había hecho a los discípulos, esas promesas fueron para todas las generaciones futuras. Amén. Para usted y para mí también. Por eso quiero hablar en esta mañana acerca de la fe, porque muy probablemente muchos de nosotros estamos pasando, hemos pasado o vamos a pasar alguna dificultad en nuestra vida, en la que quizás cuando llegue el momento de la dificultad, o cuando está presente el momento de la dificultad, menguamos en nuestra fe y perdemos la esperanza y dejamos de confiar en Dios, y nos hundimos en la depresión, y nos hundimos en la tristeza, y nos hundimos en la decepción, y sentimos que ya nada se puede hacer. Por eso es que el Señor, hermano, nos recuerda a través de su palabra que la fe no es por vista, sino es por creer solamente. Si usted me pregunta a mí: pastor, ¿usted ha visto al Señor literalmente? Le seré sincero, yo no lo he visto, pero sí he escuchado su voz. El Señor sí me ha hablado audiblemente, yo he escuchado su voz y me ha dado instrucciones específicas que yo tengo que hacer, y ¿sabe qué? Y le he hecho caso al Señor. Yo he hecho lo que Él me ha dicho que yo haga, que vaya donde yo vaya, y Él respalda. Él respalda. Cuando Dios te habla y te dice: ve y haz esto. Ahora, ¿puede hablarte Dios directamente contigo? Sí, Dios puede hablar directamente contigo, pero Dios también te puede hablar a través de un burrito, como el profeta Balac. Dios nos puede hablar a través de la persona que menos te puedes imaginar. Entonces, nuestra fe, hermano, va más allá de la vista. Nuestra fe, hermano, va más allá de lo que podemos ver, de lo que podamos comprobar nosotros, de razonar con nuestro pensamiento. Los milagros no tienen explicación. Pero también vimos aquí, hermano, que la ciencia es un don de Dios, es un regalo de Dios. Hay algunos grupos sectaristas o algunos sectores del cristianismo donde se predica al mismo Jesús, al mismo Evangelio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lenguas, profecía, dones de regalos espirituales como el don de sanidad, el don de hacer milagros, etc. Son 9 los dones del Espíritu. Pero hay quienes, hermano, en algunos sectores no participan de la ciencia, porque creen que la ciencia no corresponde a Dios. Pero déjeme decirle, la ciencia sí es parte de un regalo de Dios que Dios les dio a la humanidad. La ciencia se transmite en una ciencia de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, de capacidades que Dios nos da para nuestro beneficio. Amén. Algún grupo
religioso, hermano, por ejemplo, no creen en la transfusión de la sangre. Porque consideran, hermano, que la transfusión de sangre es como comer sangre. Y se considera un pecado. Si lo hace uno con otro propósito, por supuesto que sí. Es como la relación de la pareja. Si la relación de la pareja está fuera de la voluntad de Dios, ahí incurre en un pecado. Pero si se hace en el orden de Dios, Dios lo bendice, Dios lo respalda. Todo va a depender, hermano, de cómo hagamos las cosas. Pero mire, si me acompaña usted a la primera carta de Corintios, en el 12:8, dice: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Aquí podemos encontrar la palabra ciencia. En la versión King James en inglés se traduce como knowledge, sabiduría, conocimiento. ¿Sí? No lo dice ciencia, pero dice knowledge ahí. Entonces es un conocimiento. La ciencia es un conocimiento avanzado, un conocimiento que se adquiere a través de las universidades, donde se forman médicos, ingenieros, arquitectos, todos los científicos que van investigando, hermano, la ciencia de la medicina y otros tipos de ciencias tecnológicas para el desarrollo de nuestro mundo. Pero es algo de lo que nosotros muchos no tenemos esas capacidades. En mis sueños, en mi vida, yo siempre he deseado conducir un avión, pero no sé cómo conducir, porque no he ido. Si yo me hubiese ido a la universidad de pilotos de aviación, muy probablemente ya pudiera pilotear un avión, ¿sí? Pero si yo le digo a usted, hermanos, miren, me voy a comprar un avión, nunca he conducido un avión, pero vamos a probar a ver qué se siente, ¿se subiría usted conmigo? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Porque usted dice: no, el pastor no sabe conducir un avión. Pastor, váyase solo, que Dios lo ayude, que Dios lo bendiga. Pero nosotros nos quedamos todavía. Amén. Solo estoy usando o parafraseando, hermano, para dar un ejemplo acerca, hermano, de lo que es parte de los regalos que Dios nos da. La Biblia nos enseña que los 12 apóstoles del Señor, antes de la resurrección, ellos estaban temerosos. Se habían ido a esconder, ¿no? Estaban en un lugar donde solo los que los conocían sabían, porque al Señor Jesús ya lo habían arrestado. Ya estaba el Señor para ser crucificado. Y ustedes inclusive recordarán, los que han leído la Biblia, que el Señor le dijo a Pedro antes de que el gallo cante: tú ya me habrás negado 3 veces. ¿Por qué negó Pedro al Señor? Porque Dios veía la debilidad de la fe de Pedro. Pedro no estaba convencido todavía. Pedro sí, cuando estaba con el Señor, él se sentía valiente, pero Pedro conocía el Señor conocía los pensamientos de Pedro. Y le digo: antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Cuando vinieron los enemigos de Jesús a interrogar a Pedro y le dijeron: ¿verdad que tú eres uno de los seguidores de Jesús? Y Pedro dijo: no, yo no lo conozco. Ahí se estaba cumpliendo la palabra que Jesús le había dicho a Pedro. Y le hicieron preguntas, y cuando le hicieron la tercera pregunta, dice la Escritura que Pedro hasta dijo malas palabras, para que los que lo estaban interrogando le creyeran a Pedro que él no conocía a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro tenía miedo de que lo fueran a crucificar también. Entonces, cuando Jesús está en la tumba,
los discípulos, hermano, aún están con temores y ellos no saben si en verdad se va a cumplir lo que Jesús les había dicho que se había de cumplir. Estaban, yo creo, me imagino que los discípulos, hermano, con el reloj. No sé si había relojes en aquellos tiempos, ¿no? Estoy solamente parafraseando, contando el tiempo, los minutos, las horas que pasaran, las 72 horas que habrían de pasar para ver si se cumplía lo que Jesús les había prometido que se había de cumplir. Estaban nerviosos. Tenían fe, pero al mismo tiempo estaban dudando. ¿Sabes qué? Así nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros venimos a la iglesia, creemos en Jesús, nos hemos bautizado, participamos en los cultos, somos servidores de Dios, pero cuando arrecia la tormenta en nuestra vida, viene el enemigo y pone un dardo en tu mente y te siembra la duda y te dice: ¿dónde está tu Dios? Así estaban los discípulos. Pero yo bendigo, hermano, el ministerio de las mujeres, porque las mujeres, hermano, han mostrado a lo largo de la historia de la humanidad ser más valientes que los hombres. Las mujeres estaban esperando también el día y la hora para ir a ver la tumba donde habían sepultado a Jesús, para ver si Jesús había resucitado. Cumplidas las 72 horas, las mujeres van y encuentran a Jesús, que la piedra estaba removida, y se les aparece el Señor en forma de ángel. Y les dice el Señor: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ellas empezaron a alabar a Dios, empezaron a glorificar a Dios. Y entonces, hermano, su corazón se alegra, su corazón, hermano, empieza a cambiar, su fe empieza a crecer. Es necesario que nosotros seamos una iglesia de fe. Pero ¿cómo podemos practicar nuestra fe? ¿Cómo podemos ejercer nuestra fe si nos da miedo, hermano? O dudamos de que Dios te puede usar para que tú vengas y le impongas las manos a un enfermo y puedas comprobar que Dios puede usar tu vida para sanarte. La palabra nos dice, hermano, ungir a los enfermos con aceite. Impongan las manos, no con ligereza. La palabra no con ligereza quiere decir sin dudar, con determinación, con seguridad, que el Dios en el cual yo creo, el Dios al cual yo predico, ese Dios no me va a dejar avergonzado. Dice: y los enfermos serán sanados. ¿Cuántos lo creen? Pero tenemos que ejercer nuestra fe, hermano. Entonces, como iglesia, hablaba yo con mi hermano Víctor el día de ayer, estábamos conversando por teléfono, y hermano, tiene unos testimonios tremendos. Me compartía unos videos, hermano. Este varón es un hombre de fe, y él no necesita, hermano, que el pastor lo mande a visitar a los enfermos. No, él ve una necesidad y él se va. Me estaba contando el hermano que vio a un hermano que estaba enfermo y no sabía dónde vivía, y lo siguió para ver dónde vivía. Y cuando ya descubrió el lugar donde vivía, al otro día regresó y lo fue a visitar. Él sabía, el Señor le mostró que tenía una necesidad ese hermano, que lo fue a visitar y empezó a orar por él. Llevaba años, hermano, en una cama que ese hombre no se podía levantar. Los pies ya estaban entumecidos de que ya no se movían.
Y él fue, hermano, de parte de Dios, y le llevó la palabra de Dios, y le habló, hermano, el mensaje de Juan y Pedro, cuando el cojo de la hermosa: no tengo oro ni plata. Porque a veces le piden a uno dinero, hermano, y lo que uno anda bien quebrado uno, pero le digas: no tengo oro ni plata, pero te doy de lo que tengo, de lo que Dios me da. En el nombre de Jesús, levántate. Amén. Y este hermano hoy está caminando ya, después de varios años. Me llama la atención, hermano, porque en el video que me comparte el hermano, le ponen unos lazos, en el pasillo de la casa, y el hermano, apenas su hermano, pues está débil de sus pies, pero él se va sosteniendo con los lazos para ir dando pasitos, y ahí lo trae vuelta y vuelta, hermano, y orando y clamando al Señor, hermano. Y ahora el hermano ya dejó la silla de ruedas. Y me sentí feliz cuando me compartió este video el hermano, porque el hermano, en su alegría de que empezó a dar paso, hermano, hasta él solito ya empezaba a hacer esto con sus pies, después de que los tenía entumecidos. Amén. Bueno, ¿cuántos milagros, hermano, Dios puede hacer? Pero la iglesia se ha quedado paralizada. Nos hemos quedado paralizados en vez de salir, hermano, de ver la necesidad. Si sabes que tu vecino, un familiar o un familiar de tus amistades está enfermo, con fe, mira, hermano, permíteme ir a orar por tu familiar. Yo tengo fe. Tenemos que transmitir, hermano, y permitirle a Dios que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que el Dios que resucitó a Lázaro, el Dios que resucitó a la hija de Jairo, el Dios que abrió el mar, es el mismo Dios en el cual creemos y en el cual confiamos, en el cual predicamos hoy, todos los días. Hermano, no tiene mucho sentido que nosotros creamos y conozcamos las maravillas de Dios, pero no las ponemos en práctica. Cada vez, hermano, que hay una necesidad, mira, considérenlo de esta manera: cada vez que hay una necesidad, es una oportunidad que Dios te está dando para que tú puedas desarrollar tu fe, para que tú puedas comprobar el poder que Dios te ha dado, descubrir lo que Dios nos ha dado, esos regalos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No tengas miedo de profetizar, no tengas miedo de dar la palabra de Dios. Solo asegúrate que sea palabra de Dios, que no sea tu palabra, que sea la palabra de Dios. Profetiza, hermano. Nosotros los predicadores, nosotros los que anunciamos el evangelio de Cristo, nos hemos convertido en profetas de Cristo. Amén. Porque anunciamos las virtudes de Él, no las nuestras. Por lo tanto, nos convertimos en profetas de Dios. Y cuando tú estás hablando con una persona y la persona te cuenta sus tristezas, sus penas, sus dolores, sus problemas, en ese momento el Espíritu viene y te pone una palabra en tu boca. Lo único que tú tienes que hacer es hablar, convertirte en un vocero de Cristo. Y esa palabra, hermano, se va a vivificar, la va a tomar la persona. Cuando una persona está hundida en la depresión, lo que más necesita es que alguien nos escuche. Lo que más necesita es que alguien venga y te dé una palabra de aliento. Cuando una persona está hundida en la tristeza, lo que más necesita es que vengas y le des un abrazo y le digas: Cristo te ama. Que ellos puedan sentir el amor de Dios a través de ti. Este es infundir la fe, hermano, en aquellos que son débiles en su fe. Aleluya. Mire, veamos lo que el Señor le dijo
a Pedro, perdón, a Tomás, cuando le mostró sus manos y su costado, le dijo el Señor Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Si usted ha creído en el Señor y usted no lo ha visto, usted es dichoso. Usted es bienaventurado. 1000 veces bendito de Jehová. Porque creemos, hermano, sin ver. Nosotros, hermano, no tenemos la imagen de Cristo resucitado, crucificado en la cruz aquí. Pero tampoco es malo si lo pudiéramos tener para representarlo, porque nos recuerda el sacrificio que hizo. Aleluya. Santiago, vamos a ver en otro texto de la Biblia, capítulo 1, dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. Sabiduría va acompañada de fe, va acompañada de determinaciones, decisiones en nuestra vida. No seamos, hermano, como los 10 leprosos. Quiero, hermano, solamente decirle esto. Había 10 leprosos, hermano, que estaban enfermos de lepra. Y vinieron a Jesús para que el Señor los limpiara de la lepra. Entre ellos eran 9 judíos y un samaritano, un gentil. Aquellos judíos, hermano, que eran seguidores de Jesús y fueron limpios de su lepra. Pasados unos días, regresó el samaritano, el gentil, que no era judío, a darle las gracias a Dios por la sanidad que había hecho. Y el Señor le preguntó al gentil: ¿y dónde están los otros 9? Que nosotros, hermano, no seamos como esos leprosos, hermano, que solamente vinieron a buscar a Dios para pedirle un favor. Dios siempre te va a dar lo que tú le pidas. Pero nunca te olvides, nunca nos olvidemos, hermano, de darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios va a seguir haciendo en nuestra vida. Aleluya. En el siguiente, bueno, ahí en el versículo siguiente, dice que cuando pidamos al Señor, hay que pedir, ¿qué dice? Con fe. Y ya quedamos que la fe es ciega, sin dudar, sin pedir pruebas, sin hacer lo que hizo Tomás. ¿Qué es el creer? Ciegamente en el Señor. Eso se llama fe. Entonces dice: no dudando absolutamente nada. Nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es similar, hermano,
a una persona que no tiene palabra. Una persona que hoy dice una cosa y mañana cambia de opinión. Mañana dice otra. Y no te puedes poner nunca de acuerdo con esa persona. Porque no es serio en su hablar, en sus compromisos. No es responsable. Una persona que no es responsable no cabe en ninguna parte. En todos lados tiene problemas por su mal hábito. Entonces, para que nosotros podamos ver la respuesta de Dios, los frutos de nuestras acciones, necesitamos ser hombres y mujeres determinados a creer. Pero es que me está yendo mal, es que Dios ya se olvidó de mí. No, Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Quizás el Señor ha visto que tú estás menguando en tu fe, y el Señor te va a mandar una prueba para hacerte reaccionar. ¿Verdad que las personas que se portan mal, para que se corrijan, hay que castigarlos? Esas son pruebas. Entonces, cuando viene el castigo o la disciplina, reaccionas y dices: ok, creo que sí estaba mal, tengo que corregir. ¿Alguien te dejó de hablar? ¿Por qué? Porque quizás te portaste mal, dijiste algo y algo sucedió, y uno tiene que ir y decir: ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Me equivoqué en algo? Perdón, discúlpame, sorry, lo siento. ¿Qué pasó? Vamos, platiquemos. Vuelves, reaccionas, vuelves a acomodar las cosas como están. El orgullo es más el daño que hace que lo que beneficia. Ser orgullosos, ser incrédulos, dudar de Dios. Puedes dudar de cualquier persona, puedes dudar de tu esposo, de tu esposa, de tu amigo, de tu vecino, del presidente, de los reyes de la tierra, pero de Dios no podemos dudar. Amén. Y si volvemos ahí a Hebreos, permítame. Hebreos 11:13. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. En el principio de la creación, en Génesis 1:1, nos dice la palabra que todo estaba desordenado, vacío. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. No había nada. Mas el Señor, por el poder de su palabra, porque en aquel entonces no había hombres que construyeran, no había hombres que sembraran, no tenían semillas para sembrar. Solo el Espíritu de Dios es el que se movía sobre la faz de las aguas. No había personas, todavía no había sido creado Adán y Eva. Por el poder de su palabra, el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz. Creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor, creó las plantas, los animales, los monstruos marinos, las aves de los cielos, puso todo. Pero fue por el poder de su palabra. No había ingenieros, no había arquitectos, no había seres humanos que pudieran edificar la tierra. Todo lo hizo el Señor. Por eso dice aquí, hermano, en este texto que estamos leyendo: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Y todo, la materia prima para hacer posible la vida está en esta tierra que el Señor creó. El Señor puso todos los elementos, todos los minerales que se necesitan para hacer posible la vida. Por eso es que yo no creo, hermano, en parte, cuando están tratando de descubrir vida en otro planeta, especialmente en Marte. Algunos quieren ir a vivir a Marte, pero nosotros somos terrestres. Y los elementos de la vida que están aquí en la tierra, que hacen posible la vida, no los tiene Marte. Entonces, yo no creo en eso. Lo que sí creo es lo que dice la palabra de Dios, que esta tierra va a ser renovada. Va a ser una nueva tierra, porque la tierra sí está contaminada y está llena de pecado. Y habrá cielos nuevos, dice, y tierra nueva. Eso sí lo creo. Pero de que haya vida en Marte, no sé, tengo mis dudas. Bien, entonces, el Señor hizo todo de lo que no se veía. De lo que no se veía, Dios hizo por el poder de su palabra. Esa palabra, hermano, a través de la cual Dios creó los cielos y la tierra, esa misma palabra es la que nos da vida a usted y a mí. Es la que nos restaura, es la que nos sana, es la que nos hace nuevas criaturas, es la que nos renueva el pensamiento, el corazón, hermano, para vivir nuestra vida plenamente en Jesucristo. Aleluya. Quiero ir terminando. El tiempo nos está apremiando. Aleluya. Déjame compartirle un par de versículos más. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es cuando nosotros entendemos y creemos lo que el Señor dice en su palabra, que Él fortalece Él les da fuerzas a alcanzar a los débiles. Él sana a los enfermos. Por eso dice, este versículo está hermoso: por lo demás, hermanos míos, fortalezcámonos en el poder de su fuerza, en el poder de su palabra, en el poder de la fe. Porque para Dios nada, absolutamente nada hay imposible. Aleluya. Nada hay imposible. Y por último, dice ahí mismo en el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Hermano, el Señor nos ha equipado. Si pudiéramos descubrir todos esos regalos, todos esos dones, esa diversidad de dones que Dios nos ha dado como iglesia, ay, hermano, de verdad que las iglesias estarían llenas, porque pudiéramos ver, comprobar el poder de Dios. Imagínense, hermano, termino con eso, que cuando Moisés estaba atrapado, perseguido por los egipcios, ya no tenían salida, solo tenían el mar enfrente de ellos. Muy posiblemente
muchos de los que iban con Moisés dijeron: hasta aquí llegamos. Ya no hay para dónde. Aquí nos van a aniquilar a todos. Ante lo imposible, Moisés le cree al Señor. Dice: la vara que te di, úsala. El Señor te ha dado una vara, te ha dado poder de fe. Úsalo, úsalo, usa tu fe, usa lo que Dios te ha dado, y vas a poder comprobar que aunque enfrente de tus ojos tengas una circunstancia difícil, si tú usas tu fe. Es un símbolo de la vara de Moisés. Tocó las aguas del mar Rojo y lo sucedió lo increíble. Las aguas se abrieron y el pueblo pasó. El Señor salvó a su pueblo de lo imposible. Bien. Tenemos que alimentar nuestra fe. Tenemos que ser verdaderos testigos de Dios, pero tenemos que comprobar, hermano, que Dios es real. Vamos a los milagros. Vamos a los milagros. Vamos a buscar a los enfermos. Vamos, hermano, para comprobar cuán grande es el poder de Dios. Amén. En esta mañana, Dios tiene un propósito. Sé que las cosas siempre Dios las permite por una razón, con un propósito. Hermanos que han venido esta mañana, ustedes van a ser testigos y lo vamos a testificar, porque Dios se va a manifestar. Hoy ya se está manifestando, Él ya está preparando nuestros corazones, porque por fe vamos a orar en esta mañana por sanidad. Amén. Nuestra hermana Paulina, que es la mamá de toda la familia que está aquí, de mi hermana Lynn, la suegra de mi hermano Eric, ella está aquí en esta mañana por una necesidad. Me compartía a hermana Lynn, le han diagnosticado cáncer en su cuerpo. Y cuando viene una circunstancia de esta magnitud, es ahí donde uno se tambalea y uno dice: wow, solo Dios puede ayudar. Solo Dios puede ayudarnos. Y esta mañana vamos a orar. Por fe, yo proclamo en el nombre de Jesucristo que la fuerza de Dios, el poder de su palabra, el poder de su Espíritu Santo va a destruir toda sangre cancerosa. Nosotros somos una iglesia de milagros. El Señor nos ha dado esa gracia para predicar sanidad. Así que le voy a pedir a mi hermana Paulina, pase para acá al frente con nosotros. Le voy a pedir a mi hermano Doroteo, por favor me